bienvenidos a una sesión de Deustoforum. Quienes sois habituales, pues ya sabéis que tratamos temas muy diversos y que bueno, pues solemos también incluir temas pues, que sean de actualidad, que sean de interés general. Y cada 4 años, pues en estas citas, en este mes de octubre-noviembre, pues el mundo está atento a unas elecciones en las que todos nos jugamos mucho, pero en las que casi ninguno participamos. Solo los 300 millones de americanos que tienen la oportunidad eligen a su presidente. Especialmente desde la elección de Obama, que hizo un uso intensivo de las redes sociales, pues todavía, por si acaso teníamos poca información, pues ahora la tenemos mucho más. Y además, como tienen unas elecciones pues muy peculiares, que son muy dilatadas en el tiempo, desde que empiezan los caucuses y las primarias hasta que termina la elección presidencial, pues tenemos tiempo más que suficiente para conocer a los candidatos y para saber lo que está pasando. Para tratar sobre este tema, pues hoy contamos con Carlota García Encina, que es analista del Instituto Elcano. Gracias por aceptar nuestra invitación para tratar sobre un tema que además de interesante, pues es bastante polémico, ¿no? Y además nos acompaña también Íñigo Arriol, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas, profesor de la titulación de Relaciones Internacionales y que, como luego tendréis ocasión de comprobar, pues es un gran, además de gran conocedor del mundo político americano, es además un gran fan de ello y lo sigue con gran atención. Bueno, pues se complementarán y harán un bonito diálogo. Y bueno, pues en lugar de como suele ser habitual, enmarcar yo el tema, pues en esta ocasión he pedido a 2 estudiantes de la titulación de Relaciones Internacionales, pues que están allí, Katia y Lucía, gracias a las 2 por aceptar el reto de que nos prepararan un vídeo. Bueno, pues en primer lugar, pues explicando muy brevemente lo que es el proceso electoral americano. Espero que se oiga bien, ¿eh? Vamos a hablar sobre las fases del sistema electoral en Estados Unidos. Lo que hay que tener en cuenta es que los requisitos constitucionales que hay es que los candidatos tengan mínimo 35 años, que hayan nacido en Estados Unidos y que hayan sido residentes en Estados Unidos por 14 años. La primera fase tiene lugar, está centrada en las elecciones primarias y en los caucus. Los candidatos de cada partido comienzan la campaña política por todo el país para ganarse el voto de los demás miembros de ese partido en otros estados. En el caucus, los miembros de cada partido se dedican a debatir, discutir y votar por los mejores candidatos. Al fin y al cabo, ahí lo que más importa es poder persuadir a otros miembros de tu partido de que lo que tú estás defendiendo y aquello por lo que tú apuestas es lo mejor para el partido y para el país. Y al final, en la primaria, en las elecciones primarias, los miembros de cada partido votan por el mejor candidato para representarles en las elecciones generales, de las cuales deriva un candidato o un nominado presidencial final para el partido. Aquí podemos ver pues, que al final cada partido organiza una convención nacional para elegir a ese nominado presidencial final y cada candidato presidencial elige a un candidato a vicepresidente. Luego, además, hay muchos otros factores a tener en cuenta. A partir de ese momento, los candidatos empezarán a hacer campaña por todo el país para ganarse su aprobación. En ese momento, la gente del país votará y se elegirá un presidente y un vicepresidente. Los Estados Unidos son muy polarizados como resultado de nuestro sistema bipartidista y pienso que tener 2 candidatos como Hillary y Donald Trump no es una sorpresa con un país tan dividido. Pero espero muchísimo que mucha gente vote en esta elección porque el número de votantes en los Estados Unidos siempre es bajísimo, especialmente ya que nos consideramos una de las países más democráticas en el mundo y espero que este año más personas
más personas voten y porque es demasiado importante y no podemos quedarnos en casa y esperar que todo vaya bien en el final. They were very unhappy with Obama and the administration that Obama had led, and they put Hillary Clinton in the same category as Obama. And in a way, I think that's why a lot of people are veering towards Trump and not Clinton, because they do not want another administration that is alongside the lines of Obama, and they want someone that's outside of the political system and the political corruption that Hillary and Obama have in the United States. Yo creo que estas elecciones son las peores que hemos tenido. A mí creo que vamos a tener una guerra si los dos candidatos son horribles. Uno es corrupto y uno es un mentiroso. Y si votamos por Donald Trump, creo que vamos a tener una guerra civil. Y si votamos por Hillary Clinton, creo que vamos a tener una guerra mundial. Entonces, las dos opciones son horribles. Pero la gente piensa que solamente tenemos dos opciones, no es la verdad. Podemos votar third party. A mí voy a votar por el Green Party, Partido Verde, por Jill Stein. That means like when we have the electoral college and the votes come out, Minnesota is a blue state. But specifically where I've grown up, I'm kind of out in the countryside, and so the city that I live in, the people I'm surrounded with, they all share very Republican views. But if you were to go into the cities, the Twin Cities, which is the capital, St. Paul, Minneapolis, in Minnesota, you'd find a lot of liberals, and that's where we have a heavy population, which is why we are a blue state. What about you? I'm from Kansas. That's the Midwest of America, typically considered part of the Bible Belt. So we're generally a red state, that means i.e. Republican. Borderline purple, because they say you never know with Kansas. I am from North Carolina. Also, it's a state in the South on the East Coast, and also with a strong conservative Christian population, especially in the countryside and among the older generation. However, I grew up with family actually from Minnesota and leaning slightly more liberal, and I also lived in the capital and go to school in a city that is very liberal. And I think that this and also my specific interests career-wise and policy-wise have led me to feel very strongly in favor of the Democratic Party. My conscience will not allow me to either vote for Hillary Clinton or Donald Trump. I believe both of them are corrupt and horrible. People say, well, Donald Trump has said horrible things, and Hillary Clinton has actually done horrible things. And a lot of people say, well, Hillary Clinton is the lesser of two evils. As my father would say, the lesser of two evils, what the people neglect to realize, will still lead to evil. So whenever I have children and they ask me, Dad, what did you do? Or how did we allow Hillary Clinton to lead to World War III? Or how did we allow Donald Trump to take away all our rights? I'll say because the people believed that the lesser of two evils was a viable option instead of voting against that. Ya he votado por correo por Hillary Clinton y pienso que ella es un candidato muy fuerte. Tiene más que 30 años de experiencia en el servicio público, en el gobierno, y tiene buenas relaciones con casi todos los líderes de su partido y también unos líderes del otro partido y sobre todo con muchos líderes mundiales, y para mí eso es muy importante porque los Estados Unidos no vive sola, es una parte de una gran red internacional. Hillary Clinton has actually done horrible things, such as overthrowing a democratically elected leader in Honduras, selling arms to terrorist regimes, accepting foreign donations, etc. When we had the
I think it was 18 candidates in the Republican Party. My family was actually looking at Marco Rubio and Ted Cruz as who we were going to vote for. But now that we have Trump, a lot of my family members and my friends are still going to follow through and vote for Trump because it is the Republican nominee. He is the one representing the Republican Party. I will say a lot of my family members and my friends do not like Donald Trump, but at the end of the day, they want someone that has the same values, the same beliefs, the same ideas as they do. And I think it's really hard for people in where I come from to kind of accept that because Donald Trump is not a representation of the whole Republican Party. He's basically the representation of the extreme. Las primarias sí han tenido un efecto en mi opinión porque después de ver los debates de los republicanos, creo que en este momento el partido es un poco ridiculoso, es chaos en mi opinión y pienso que el candidato que han elegido es alguien que representa todo lo que detesto, el racismo, el irrespeto de las mujeres, el etnocentrismo, la violencia y no son cosas que quiero que me representen. De que cuando comenzó esta campaña electoral el Partido Demócrata llegaba con mucha ventaja. Tenía una ventaja histórica, una ventaja por el tema de los colegios electorales, una ventaja demográfica y una ventaja también por la propia situación del Partido Republicano. Una ventaja histórica por el hecho de que el presidente saliente Barack Obama en estos momentos tiene unos índices de aprobación de más o menos el 53%. Para un presidente que ha estado 8 años en Estados Unidos es un índice de popularidad muy elevado. Además, en términos macroeconómicos, después de la crisis financiera que estalló en 2007, Estados Unidos ha mejorado el crecimiento, el empleo, las cifras se están mejorando. También en el ámbito social ha habido algunos avances, el tema del Obamacare, incluso la situación de gays y lesbianas, es decir, ha habido muchas cifras, muchos hechos históricos que llevaban a pensar que era bastante fácil que hubiera un tercer mandato para el Partido Demócrata. Con respecto a los colegios electorales, la cifra mágica es 270, es lo que se tiene que conseguir para ser presidente en Estados Unidos. Y si echamos un vistazo a las elecciones anteriores, vemos que el candidato demócrata que peor se situó, ¿no?, después de las elecciones fue John Kerry, consiguió 257 colegios electorales, Al Gore 267-68 y lo demás han sido mayorías bastante sólidas, ¿no?, por parte del Partido Demócrata. Se suele decir que un candidato demócrata, por el hecho solo de presentarse, ya tiene asegurado 242 colegios electorales. Otro apunte más para esa ventaja, ¿no?, en teoría, de este Partido Demócrata. En cuanto a la demografía, pues es un factor también muy importante hoy en día. El panorama ha cambiado muchísimo. Algunas cifras, pues con Obama del total de la participación electoral en 2008, un 74% era voto de blanco, el resto era de voto no blanco y de ese voto blanco el 57% se lo llevó McCain. En 2012 con Romney también se llevó ese 57% del voto blanco, pero en este caso ya no era un 74% del total, sino un 71%, es decir, se ha ido reduciendo. Hoy en día más o menos se calcula que alrededor del 31% de la participación total será voto no blanco y el 69% blanco. Viendo además cómo está el panorama, Donald Trump debería conseguir por lo menos entre el 77 y el 78% del total del voto blanco. Entonces, comparado con McCain y comparado con Romney, pues lo tiene bastante más difícil.
Bastante más difícil también porque creo que ha menospreciado a todos los sectores que pueden representar al voto no blanco, y en cuanto al voto blanco, por lo menos a la mitad, por lo menos a las mujeres, también les ha despreciado. Entonces, por eso resulta bastante complicado que sea capaz de conseguir esos altos porcentajes. Por último, la situación del Partido Republicano. Comenzaba esta precampaña electoral con un Partido Republicano bastante dividido, con muchas facciones. Ya el hecho de que hubiera 17 candidatos ya da una imagen de esa división interna. Durante la precampaña se ha visto, en la convención se ha intentado mostrar un partido republicano algo más unido, pero las últimas declaraciones de Paul Ryan diciendo que él no va a hacer campaña por Donald Trump, es verdad que no ha dicho que no es que no le vaya a votar, pero el decir que no va a hacer campaña por él y el decir a los senadores y al resto de políticos que se están jugando los escaños, porque no podemos olvidar que el 8 de septiembre está en juego el presidente del gobierno, pero también hay una serie de escaños en el Congreso que se están jugando y que pueden decantar el Congreso de un lado a otro, ¿no? Entonces les ha dado un poco mano libre para que hagan lo que quieran sin tener que apoyar directamente a Trump. Entonces eso demuestra que no hay un partido republicano, no hay una unidad. Viendo todo esto, todo este panorama, pues parecería muy fácil que Hillary Clinton ganara, que le estuviera dando una paliza en las encuestas, y no es así. ¿Por qué? Pues porque Hillary Clinton no es la candidata adecuada, es la candidata que quizás ha estado más preparada en la historia de unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero no es la candidata que necesita Estados Unidos y el Partido Demócrata hoy en día. ¿Por qué? La situación hoy de Estados Unidos es algo complicada. Donald Trump, quitando todos esos salidas de tono y esa estrechez de miras en muchas ocasiones, se ha subido un poco al carro de los populismos americanos. Hay una cierta tradición, habría que remontarse hasta 1880, el Farmers Alliance, después tenemos un People Party, luego tenemos a Wallace, luego más recientemente tenemos a Perot, tenemos a Buchanan, tenemos el Tea Party, tenemos el Occupy Wall Street. Todo eso, sobre todo desde Perot hasta acá, nos ha dado un cierto clima de lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Es decir, durante la precampaña, no solo Trump, sino también Bernie Sanders se han dado cuenta de lo que le está pasando a la sociedad americana. Esto es que hay un desencanto sobre todo entre la clase media blanca trabajadora, un desencanto porque los salarios están estancados, porque si bien a nivel macroeconómico Estados Unidos sí que está avanzando, ellos no notan esa mejora en sus bolsillos. Hay un crecimiento también de la desigualdad, hay zonas que se han desindustrializado, hay un amplio porcentaje de esta clase trabajadora blanca que tiene que hacer frente a una nueva forma de trabajar, a las nuevas tecnologías. Sienten al mismo tiempo que Washington y la política que hace Washington no tiene nada que ver, no se preocupan, ¿no?, de sus problemas, ¿no? Entonces, todo este desencanto en cierta parte con ese orden establecido después con Ronald Reagan, lo que nosotros llamamos en Europa ese neoliberalismo y en Estados Unidos ese liberalismo de mercado, pues parece ser que ha estallado, pero no es algo nuevo. O sea, no es que... ha habido varios síntomas y lo curioso es que nadie, hasta Trump y Sanders, ha querido hacer nada, ¿no? Perot y Buchanan, desde el centro derecha y desde el centro izquierda, identificaron fueron los primeros que se rebelaron de alguna manera contra ese liberalismo de mercado. Perot empezó a decir que vamos a hacer que América trabaje de nuevo, se mostró en contra del NAFTA, del acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Buchanan empezó a hablar de frenar la inmigración, nos están quitando los puestos de trabajo. Luego en 2007, con la crisis financiera, tenemos el Tea Party. Clase blanca media
que escapó de la crisis financiera, pero que de repente se tenía la sensación de que ellos estaban pagando los platos rotos, es decir, ellos tenían que estar subvencionando de alguna manera a inmigración ilegal, a estos especuladores de Wall Street o a aquellas industrias en Detroit que a lo mejor daban muchas pérdidas, ¿no? Entonces el Tea Party surge de alguna manera para decir, ¿por qué tengo que hacerme yo cargo de las consecuencias negativas de este orden establecido, ¿no? En 2011 tenemos el Occupy Wall Street, y tenemos jóvenes educados con muchísimas deudas por el tema de las tasas universitarias, también cansados del sistema, también se sentían de alguna manera apartados de este sistema. El movimiento duró muy poco, pero sí que se mantuvo esa idea, esa crítica al sistema, y desde ahí hasta ahora, por ejemplo, en el propio Partido Demócrata, en los discursos de Barack Obama, vemos que empieza a hacer hincapié en los temas de la desigualdad, en esos jóvenes que se quedan atrás, que no tienen más oportunidades. Entonces, Trump ha visto un síntoma, igual que repito que también Bernie Sanders, y entonces se decidió subirse a ese movimiento populista, ¿no? Entonces vemos que este fenómeno Trump tiene, por un lado, una serie de causas económicas, las que he dicho, ese American Dream que ya no está, los americanos sienten que sus hijos no van a tener las mismas oportunidades que tuvieron ellos, y eso dentro de la sociedad americana, que es algo de lo que se han sentido muy orgullosos, hace tambalearse absolutamente todo el sistema. Donald Trump les dijo a toda esta gente un poco desencantada que no tiene que conformarse y vamos a hacer América grande otra vez. Bernie Sanders, desde su lado, les dijo, tampoco tenemos que conservarnos, ¿por qué no el socialismo? Entonces, cada uno, desde su ángulo, y eso lo hemos visto durante las primarias, arrancaron muchísimos votos. Sí que es verdad, y aquí también en el vídeo se ha mencionado, son los propios afiliados, ¿no?, al Partido Demócrata o al Partido Republicano los que votan por ese candidato en esas primarias. Pero esta vez ha habido también una característica, que es que muchos caucus, muchas primarias se ha abierto al tema de los independientes, que tú conocerás bien. Esto ha hecho que muchísimos independientes no adscritos al Partido Demócrata ni al Partido Republicano hayan votado. Entonces, aquí Donald Trump ha conseguido movilizar durante las primarias a una parte de la base republicana, que no toda la base republicana solía votar en las primarias, ha conseguido movilizar a bastante base republicana y además a muchos independientes que a lo mejor hasta que Donald Trump no apareció en sus vidas tampoco esperaban una revolución, pero a lo mejor ahora que ha aparecido, pues a lo mejor han dicho, pues ahora sí yo quiero que de alguna manera que haya una sacudida en el país. Entonces vemos que está el argumento económico, que es bastante sólido, y donde se mezclan también los argumentos antiglobalización, antisistema, que incluso vemos que convergen de alguna manera con esos debates que está habiendo aquí en Europa. Yo creo que luego podríamos hablar un poco de ese populismo europeo y de ese populismo que puede haber en Estados Unidos, si tienen algo que ver o no. También ha sido un factor importante en la campaña de Donald Trump el tema de la inmigración. El tema de la inmigración no está ligado no es un factor económico. Los que apoyan a Donald Trump, hay una parte de ellos que tienen este sentimiento anti-inmigración, que lo ligan al tema de la seguridad nacional. Todos recordamos cuando el atentado terrorismo en San Bernardino, ahí Donald Trump salió diciendo que había que prohibir la entrada de los musulmanes, aunque fuera solo de manera temporal, a Estados Unidos. Es decir, ligó el tema de la inmigración con el tema del terrorismo, aprovechando el momento de toda esa crisis de refugiados de Siria. O sea, en el momento fue su discurso, fue su propuesta, y él mismo se dio cuenta de que cuando cuando el tema del terrorismo ha salido durante las campañas, sus números crecían. Entonces, ha hecho mucho hincapié en el tema de la inmigración y ligarla con la seguridad nacional. En el caso de México,
habla de ese tipo de inmigración y la Liga no la asocia al terrorismo, pero sí al crimen organizado, a los delitos. Eso se ha visto en sus discursos. Luego hay una parte del electorado que apoya a Donald Trump que tiene un sentimiento de antiinmigración ilegal, es decir, no vamos a permitir una inmigración ilegal cuando otros de manera legal tienen que esperar, tienen que pasar todos los trámites, es decir, no les parece justo. También hay una pequeña fracción de los que apoyan a Trump que ese sentimiento de antiinmigración es un sentimiento racista y nativista, eso también lo hay. Y luego también hay una parte importante de ese electorado que se ha sentido dejada aparte en el tema financiero, que no se siente parte de la clase media y que en el ámbito cultural también se ha visto como un poco relegado. La América de hoy en día ha cambiado mucho, tenemos inmigración, tenemos segundas y terceras generaciones y culturalmente el país también ha cambiado mucho y hay una parte de la sociedad americana que no acaba de encontrarse a gusto con esos cambios bastante significativos que está habiendo a nivel cultural en la sociedad americana. Y cuando Donald Trump dice Make America Great Again, no solo es en el ámbito económico, sino también de alguna manera tratar de relinear o de hacer reafirmar de alguna manera cierta identidad nacional. Eso también va asociado a ese Make America Great Again. Luego, por otro lado, que ya he comentado, hay esa desafección con Washington, esa sensación de que el sistema no funciona, de que los políticos en Washington están más preocupados por el propio partido que por los problemas de la clase media. Esto va ligado también a una falta de confianza en el sistema bancario, en el sistema financiero y sobre todo en los medios de comunicación. Es increíble que hoy en día, pues a lo mejor un 40% de los norteamericanos no creen en las informaciones que le dan los medios de comunicación. Y Donald Trump esto además lo ha avivado aún más. Entonces, esto también es bastante significativo y esto responde un poco a esa sensación desde fuera, por ejemplo, desde aquí, desde Europa, de España, con esas salidas de tono de Donald Trump, que todo el mundo decía, bueno, es que en el siguiente ya no le va a votar nadie, y le seguían votando. Donald Trump ha dicho una y otra vez, no os creáis lo que dicen los medios de comunicación, esto es mentira, yo no he dicho esto, y han creído más a Donald Trump que a los medios de comunicación. Es decir, se nota también que la sociedad americana no cree a estos medios de comunicación, están también pues, todo el tema digital, las redes sociales, ¿no? Que quizás hay un flujo de información que es la que se maneja hoy en día. Y luego ya por último, dentro del americano también hay una sensación de que Estados Unidos en el mundo ya no tiene el mismo poder o la misma presencia que a lo mejor tenía hace 10 años. Es decir, la sensación de que no nos valoran o no somos la gran potencia que éramos hace 10 años. Y además hay una serie de amenazas, el mundo está muy complicado, el tema del terrorismo que está golpeando también al propio país, ¿no? No solo se trata de Irak, de Afganistán, sino que pueden cometer un atentado terrorista en el propio país. Entonces, los americanos, si bien están pidiendo a sus políticos, por un lado, que se centren en el tema doméstico, que vuelquen todos sus esfuerzos en levantar el país, al mismo tiempo piden un líder fuerte que no se deje atemorizar ni por Rusia, ni por China, ni por el Estado Islámico. Y Trump se presenta como ese líder fuerte que dice que va a ir a bombardear ISIS ahí donde haga falta y voy a mandar tropas. Entonces, todos estos factores, de alguna manera, es lo que han llevado a Donald Trump a estar donde está, ¿no? A ser el candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca.
Y muestra también cómo está esta sociedad, ¿no? Trump ha sabido interpretar estos síntomas, se ha aprovechado de ellos, pero los ha agudizado. Lo que encontramos hoy en día es una sociedad norteamericana muy polarizada. Entonces, el problema es quién va a salir elegido el 8 de noviembre. Yo personalmente creo, por los números, todo es muy inusual y puede pasar de todo, pero yo creo que Hillary Clinton va a ganar. ¿Pero qué va a pasar el 9 de noviembre? Estamos en una sociedad muy polarizada. Si Hillary Clinton gana por un estrecho margen, ¿qué va a pasar con la otra parte de los americanos? Hemos escuchado a Donald Trump, que ha dicho en el último debate que estas elecciones están amañadas, que él no sabe si va a aceptar o no esos resultados electorales. ¿Cuál es el problema? Que es que hay gente que le cree. Entonces, ese 9 de noviembre, ¿qué va a pasar? Al mismo tiempo, no podemos olvidar, ya he dicho antes, que está en juego también una serie de escaños en el Congreso de Estados Unidos. Todo indica, estamos ahí con las encuestas, que el Senado puede pasar a manos de los demócratas. La Cámara Baja es muy improbable que eso pase, pero esto es importante para ese check and balance, ese equilibrio de poderes que hay entre la Corte Suprema, el Congreso y Presidencia de Gobierno, para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que la comunicación y el trabajo conjunto entre el Congreso y Presidencia ha sido muy complicado. Entonces, a ver qué resultados hay, a ver en qué manos queda el Congreso y la Presidencia, para ver si además hay comunicación entre ellos para poder seguir avanzando. Es decir, las implicaciones van mucho más allá, no solo se trata de la Presidencia el 8 de noviembre. Ya un poquito para acabar, ya no sé cuánto, bueno, todavía estamos aquí en Bilbao hablando de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues Estados Unidos es quien es un país grande, es un país importante y no solo le importa a los americanos, sino también al resto del mundo, ¿no? Llama la atención al estudiante que ha dicho que si gana Trump va a haber una guerra civil y si gana Hillary Clinton va a haber una guerra mundial. Entonces, ¿por qué una guerra mundial? Pues, a ver, la política exterior en Estados Unidos no es un tema de campaña electoral, tampoco es una de las prioridades de los americanos a la hora de votar. Sin embargo, pues aquí del lado demócrata, el Partido Demócrata y Hillary Clinton podía quizás haberse aprovechado un poco más de la política exterior, precisamente por sus 4 años como secretaria de Estado. Pero el caso es que no lo ha hecho. No ha dejado claro durante la campaña, por ejemplo, aquellos asuntos, aquellos hechos durante estos 4 años de los que ella se sienta orgullosa o que haya querido poner en valor. El partido se ha visto un poco en el dilema, por un lado, entre capitalizar ese legado de Barack Obama, que, como he dicho antes, tiene además unos índices de popularidad ahora muy elevados, y, por otro lado, desligarse de todas esas cuestiones de política exterior que tampoco han sido muy exitosas. Se puede hablar del acuerdo de Irán. Puede ser muy positivo, pero es también algo muy impopular. Se puede hablar de ese pivote, ese reequilibrio de Estados Unidos hacia Asia, donde Hillary Clinton ahí impulsó ese acuerdo transpacífico. Ahora mismo, y también un poco presionada por Bernie Sanders y porque ahora el libre comercio en Estados Unidos no está de moda, se ha rectificado un poco, dice que, bueno, que ese acuerdo transpacífico había que revisarle. Está la intervención en Libia en 2011, que no ha sido para nada en éxito. Está el tema de Siria, está la política de Barack Obama hacia la región, hacia Oriente Medio, que no ha sido tampoco un éxito. Está, por ejemplo, el tema de Rusia. Ahora mismo Hillary Clinton dice que Estados Unidos debe hacer frente a Vladimir Putin y a la Rusia de Vladimir Putin, si bien cuando comenzó como secretaria de Estado con Barack Obama, ella impulsaba el diálogo y el reset, ¿no? El volver otra vez a empezar con Rusia, ¿no? Entonces,
como hay tantas contradicciones en el ámbito de política exterior en sus años como secretaria de Estado, vemos que Hillary Clinton no ha hecho mucho hincapié en esos temas de política exterior. No obstante, desde fuera, desde las audiencias externas, desde Europa, por ejemplo, vemos a Hillary Clinton como mucho más predecible, nos apetece mucho más que ella sea presidente de Estados Unidos y no un loco como Trump, ¿no? También está la idea de que Hillary Clinton hará quizás un uso de la fuerza de manera más clara o más alegre que Barack Obama. ¿Por qué tenemos esa imagen de ella? A lo mejor ella, por un lado, y por el hecho a lo mejor de ser mujer, se ha querido mostrar incluso más fuerte y dar esa imagen de que por ser mujer ella puede hacer uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que esa imagen de alguna manera ya la ha cultivado. También es cierto que ha habido un grupo de neoconservadores que estuvieron al lado de George Bush y durante la invasión de Irak, que han dado su apoyo a Hillary Clinton. Se ha dicho en muchas ocasiones que en temas de política exterior Hillary Clinton es una republicana moderada. Detrás de ella hay un equipo, está Madeleine Albright, está Michelle Fournier, está una serie de gente que están intentando cocinar una nueva estrategia de Estados Unidos en el mundo y sobre todo en Oriente Medio. Se habla de cierto intervencionismo liberal. Entonces, todas estas noticias nos dan la sensación aquí desde fuera que a lo mejor Hillary Clinton sería más halcón que paloma, ¿no? Sin embargo, yo creo que a lo mejor sería un halcón, pero bastante moderada, ¿no? Yo creo que se la compara con Barack Obama, como si Barack Obama no hubiera hecho uso de la fuerza. Y tenemos la intervención en Libia en 2011, tenemos el uso intensivo de los drones, el uso intensivo de las operaciones especiales. Así que la fuerza, pues Barack Obama quizás la ha usado más de lo que nosotros nos imaginamos. Y por otro lado, Hillary Clinton ella ha abanderado ese smart power, ese poder inteligente que está entre el hard power y el soft power, esas 3Ds, diplomacy, development y defense. Así que yo creo que esa imagen de halcón que tenemos de Hillary Clinton quizás sería un halcón un poco más moderado. Lo que pasa es que su problema a nivel interno es que enfrente tiene un partido republicano que en tema de política está dividido, pero en temas de política exterior tampoco tiene las ideas muy claras, y un candidato, Donald Trump, que controla muy poco de temas de política exterior. Pero lo que ha hecho Donald Trump es avivar el miedo de lo que está pasando más allá de las fronteras. ¿Qué tiene que hacer Hillary Clinton? Hillary Clinton debería convencer al americano que una política más abierta en temas desde luego no cerrada en temas de política internacional, intervencionista o cooperativa, es algo positivo para intentar gestionar este mundo que se está volviendo loco. Es decir, tiene que transmitir un mensaje positivo de lo que puede ser una política intervencionista, que no quiere decir solo con el uso de las Fuerzas Armadas, pero una política intervencionista de Estados Unidos sería algo positivo. Tiene que lanzar este mensaje porque realmente ha calado en el americano medio ese miedo a lo que está pasando más allá de las fronteras. Y por otro lado, a las audiencias externas nos tiene que convencer que tampoco va a hacer uso de la Fuerza Armada de una forma muy suelta, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado tenemos a Donald Trump. Decimos que es aislacionista, que es un ignorante, que es una moral, pero su discurso de que estamos en un mundo mucho más peligroso que cuando Barack Obama llegó a la presidencia en 2008, pues ha calado. Y tampoco está muy desencaminado. Tenemos todo lo que está pasando en Siria, en Irak, tenemos el ISIS, los problemas que tenemos dentro de la Unión Europea, tenemos el Brexit. O sea, ahí podemos poner tantos asuntos encima que realmente vemos que el mundo hoy es un auténtico caos, incluso más que a lo mejor en 2008 cuando llegó Barack Obama. De todas formas, siempre ha dado muchos bandazos en la mayoría de los asuntos en política exterior.
pero sin embargo vemos que ha sido muy constante desde hace muchos años en tres asuntos. El tema de los aliados, él piensa que él no cree en las alianzas permanentes y piensa que Estados Unidos siempre sale mal parado en el tema de los aliados. Ha salido a la luz, os está recordando un anuncio que él pagó y que publicó en varios periódicos de Estados Unidos en 1987, en el que criticaba la alianza de Estados Unidos con Arabia Saudí, con Corea del Sur, y se preguntaba por qué Estados Unidos tenía que pagar la defensa de otros países, por qué no cada uno de los países empieza a hacerse cargo de su propia defensa. Estamos hablando de 1987 y es el mismo discurso que estamos oyendo hoy. ¿Por qué Estados Unidos tiene que seguir pagando la defensa de Europa? ¿Por qué tiene que seguir pagando, tiene que seguir cargando con la mayor parte de los gastos de la OTAN, ¿no? ¿Por qué los países europeos no nos hacemos responsables de nuestra propia defensa? No es la primera vez que se dice, Barack Obama ha dicho a los europeos más de una vez que tenemos que aumentar estos presupuestos de defensa, que tenemos que involucrarnos, tenemos que hacernos cargos de nuestra propia defensa y más que nada de todo lo que está pasando en Oriente Medio. Ellos tienen un océano por medio, a nosotros nos está, son nuestros vecinos, ¿no? Nos está afectando mucho más directamente. La diferencia con Trump con respecto a Obama y a muchos otros políticos norteamericanos que desde hace mucho tiempo están insistiendo en que los europeos nos hagamos más responsables de nosotros mismos y de nuestra seguridad, es que Trump ha puesto en entredicho el principio de la seguridad colectiva. Entonces ahí ya lo ha llevado ya a un extremo que nosotros, por ejemplo, aliados europeos, pues nos cuesta aceptar. El otro elemento que ha sido también constante a lo largo de la carrera de Donald Trump es que está en contra de libre comercio. También lo arrastra desde los años 80, donde se debatía sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón. Él piensa que Estados Unidos siempre ha negociado mal los tratados de libre comercio, que siempre sale mal parado y, por ejemplo, le hemos oído hablar del estar en contra del NAFTA, estar en contra de ese acuerdo transpacífico. No se dice nada del TTIP, que es ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que se está negociando, pero porque es un tratado que a lo mejor está más en el debate europeo que en el norteamericano. A lo mejor hay a nivel de Washington sí está, pero no es un debate que haya llegado más al americano medio. No obstante, nosotros desde Europa, cuando se pone en entredicho el libre comercio, nosotros pues lo que pensamos inmediatamente es que ese TTIP, ese acuerdo entre Estados Unidos y Europa, si Trump sale hacia adelante o incluso si Hillary Clinton sale hacia adelante, pues está más en entredicho. Y por último, otra característica de Donald Trump es que admira a los líderes fuertes. Hemos oído hablar sobre Vladimir Putin, su admiración por Vladimir Putin y por muchos otros, por Gaddafi, por Kim Jong-un, por Assad. No es que haya dicho que son buenos, ha dicho que son malos, pero siempre ha querido realzar alguna característica positiva de ellas, ¿no? Entonces, esa admiración por esos líderes fuertes que no comparte mucho los valores democráticos, pues también a las audiencias exteriores pues nos da un poco de miedo. Tampoco me voy a alargar mucho más. Yo creo que vamos a continuar un poco el debate y yo creo que hay muchos argumentos todavía muchos elementos para sacar adelante. Bueno, gracias, Carlota. Los que sois habituales ya sabéis que tenéis unas cartulinas para poder preguntar. De hecho, bueno, pues el objetivo del día de hoy era que fuera más un debate, una pregunta, es decir, más que una disertación. Entonces, bueno, mientras me hacéis llegar las preguntas que queráis que Íñigo y Carlota contesten o sobre las cuales debatan, ellos mismos ya han preparado incluso antes de esta jornada alguna de los puntos de encuentro. Íñigo. Sí, bueno, gracias Luis, gracias Carlota. Bueno, yo creo que es súper interesante el planteamiento que has hecho, ¿no? Y
y hay, yo creo que temas que seguro que salen en las preguntas, ¿no? Pero, por cierto, me ha llamado mucho la atención el vídeo en el que los alumnos, uno de ellos decía, por ejemplo, una cosa que no sé, que podríamos debatir, ¿no? Es decir, decía que va a votar a Trump, a pesar de que ella y su familia y sus amigos eran de Marco Rubio y de Ted Cruz, porque compartían los mismos valores y creencias que ellos y porque era del partido. Es sorprendente que todavía alguien crea que Donald Trump comparte los valores y creencias de la esencia del Partido Republicano. A mí, por lo menos, me sorprende. Y luego, Elias decía que encima es alumno mío, tengo la suerte de tener en clase, decía que claro, que no va a votar a Hillary porque es mentirosa, o no me acuerdo cuál era el orden, si uno era mentiroso y el otro era corrupto, o los dos, ¿no? Pero, claro que... Y yo creo que la respuesta, y es una de las esencias de las claves de la política norteamericana, o al menos de estas elecciones, seguro, es porque solo hay dos candidatos con posibilidades para ganar. Entonces, quiere decir, o votas a uno o votas a otra, ¿no? Esto se los planteó a los franceses cuando tuvieron que elegir entre Le Pen y Chirac. Entonces, la gente de izquierda dijo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿No voy a votar? Y dice, bueno, pues si no va usted a votar, saldrá Le Pen. Y entonces tuvieron que ir a votar al candidato que no era ni siquiera cercano al suyo, ¿no? En cualquier caso, aparte de lo del vídeo, es súper interesante el planteamiento que haces de decir, bueno, ¿por qué no saca 50 puntos? Si esto es un desastre, ¿no? El otro candidato se le acusa de ser misógino, homófobo, racista, lo tiene todo. O sea, ¿por qué no saca 50 puntos? A mí a bote pronto se me ocurren tres ideas, ¿no? Es decir, yo creo que la primera es porque Hillary Clinton es un candidato amortizado, es un candidato de 2008, ni siquiera de 2012, bueno, 2012 no podía haber sido, porque normalmente nadie le disputa a su propio candidato de su partido cuando ya está siendo presidente en la reelección. Eso lo hace Theodore Roosevelt al principios del siglo XX y pocos más, ¿no? Se lo han podido permitir. Y creo que, pues, aún así dices, bueno, si está amortizada, ¿por qué gana? Es que yo creo que Hillary no gana, yo creo que Trump pierde. O sea, Hillary no tiene, lo digo con un poco de pesar, la verdad, lo confieso, pero es que no tiene mucho tirón. Yo creo que los votos, el rédito electoral viene porque Trump es el máximo enemigo de Trump. O sea, es decir, Trump puedes estar 20 minutos con él, pero es que al partir del minuto 21 se cae el telón y aparece la persona, y la persona respecto al candidato pues es invotable, incluso para muchos del Partido Republicano, ¿no? Entonces eso genera que hay gente que evidentemente le quiere votar porque no quiere que Hillary salga, pero hay mucha gente que le votaría por ser republicano, por defender algunas de las ideas. Por ejemplo, en política exterior es muy claro, es decir, oiga, que los europeos se paguen su seguridad. Bueno, pues esto es lo mismo que Hillary Clinton nos ha dicho cuando era secretaria de Estado, que ha aprobado la última cumbre de Gales, ¿no? Es decir, en cuanto a la OTAN y tal. Entonces, bueno. Y luego, otra idea es porque es curioso que también se ha producido hoy, no sé si ha sido en el vídeo, que a Clinton le acusan de todos los males, de las plagas, de las plagas bíblicas, de la administración Obama. Y sin embargo, a Obama nunca le acusan de las cosas que ha podido hacer mal Hillary. Es decir, la secretaria de Estado es acusada de los males de la administración, pero la administración no es acusada de los males es decir, es como si le tuvieran manía, ¿no? Es como decir, manía, sí. Le tenemos manía, pero claro, es que es la que se presenta, pero le tengo manía, ¿no? Entonces, bueno, pues que la administración Obama utiliza muchos drones, es que esta mujer es un candidato al que no se le puede votar porque es muy agresiva, pero si ha sido la administración Obama. Es decir, y ella ha sido secretaria de Estado 4 años. Es decir, vamos para finalizar. Los últimos 4 no ha sido ella. Entonces, ni ha tenido cierta influencia, que podríamos decir, pues ha sido asesora de seguridad nacional o, en fin, ha estado cerca, porque la verdad es que tampoco es que esté muy cerca el presidente Obama y la secretaria Clinton, ¿no? Y luego otra cosa es, por ejemplo, el tema de Libia. El tema de Libia ha habido, el tema de Libia en concreto, del asesinato del embajador norteamericano, bueno, una investigación sobre el tema en Benghazi, bueno, la investigación, por cierto, más larga, una de las más largas de la historia del Congreso de los Estados Unidos, con clara intención electoral, ¿no? Y nadie le culpa a Obama. Y no le citan.
al Congreso, ¿no? A testificar. Oiga, ¿y usted en la cadena de mando en qué momento se entera de cómo se está gestionando esto? ¿No? Yo creo que le tienen manía, ¿no? No digo que no sea justificada, fíjense. Lo que digo es que es una realidad y que por eso nos saca 50 puntos de diferencia, ¿no? Y luego, por último, es súper sorprendente, yo creo, que parte de los votos que tenían que ser para ella, de Obama, son para Trump. Porque incluso hay gente que hace cierta asociación en Yes We Can como una protesta, y por lo tanto, como el candidato que ahora protesta contra el sistema y que representa al antisistema, antes era Obama. Era un candidato afroamericano, no venía de ninguna familia política, es decir, venía de Illinois, de senador junior, no llegaba a una dilatada carrera, en fin. Y es un hombre que se respiraba renovación, ¿no? De ahí también que el legado de Obama sea muy criticado, ¿no? Porque, claro, promete, no es tanto lo que ha prometido, sino que las esperanzas, exacto, que nosotros pusimos en él. Que hay gente que yo creo que está votando a Trump o no yendo a votar a Hillary, aunque fueron votantes de Obama. Y de hecho, si vas estado por estado, hay estados donde ganaba Obama y Ohio, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es por eso que los 50... Y luego, haciendo alguna idea más, y ya entramos con las preguntas, que seguro que va a salir un millón de cosas, ¿no? Hay cosas interesantísimas. Es la primera vez que una mujer se presenta con posibilidades para ser presidente de los Estados Unidos, presidenta de los Estados Unidos. No sé muy bien cómo funciona esto de miembra, no sé, los lingüistas me tenían que decir si se puede decir presidenta. Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, en fin. Es la primera mujer que se presenta con posibilidades y, sin embargo, no se está beneficiando de ser mujer. Es algo fascinante, es decir... Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. No. Yo creo que... pero perdona, que te interrumpa, pero en el tema de género, o sea, si a mí me preguntan qué destacarías tú, qué elemento positivo de Hillary Clinton, que tú, como bien dices, no acaba de conectar con o sea, a su marido le adoran, o sea, entra en una no es un animal político, es un Sherman, o sea, es increíble. Y ella no tiene nada que ver, ella misma reconoce que no tiene esa naturalidad política que necesitaría para liderar un país, ¿no? Y un poco es como esa primera de la clase que se lo sabe todo, porque es que se lo sabe todo y el resto de la clase la tiene una manía que no puede soportar, pues es más o menos esa sensación la que hay con Hillary Clinton. Con el tema del género, ella en las elecciones de 2008, cuando le preguntaban si ella iba a hacer uso precisamente del género, del hecho de ser mujer, ella dice, no, yo estoy running as a president, pero no por ser mujer. Y perdió. Y si hemos visto durante las primarias y ahora en la campaña electoral, aquí ha cambiado el discurso y ha dicho, sí, estoy aquí para ser presidente y además estoy como mujer. Y esta vez en esta campaña electoral sí que está haciendo hincapié y lo ha hecho. Y yo creo que sí que le ha salido favorecida. También porque la mitad del electorado es mujer y yo creo que eso sí es algo que hay que resaltar y ella no lo hace mal. ¿Pero cuánta gente le está votando por ser mujer? Una cosa es que ya tenga como estrategia de campaña... O sea, yo creo que no le perjudica. Yo creo que hay muchas mujeres que están votando a Hillary, indudablemente hay mujeres que dicen, hombre, pues una mujer candidata, ¿por qué no? Son el 53% de la población que vota. En Estados Unidos, quiero decir. Pero yo creo que hay mucha mujer que se siente insultada, normal, porque se le ha insultado como mujer. Y yo creo que hay mucho voto femenino que no es ganado, es recogido. Es decir, que es un voto de decir, bueno, pero a este señor, yo voy a votar a quien se presente, pero a este señor yo no lo puedo votar, porque mira qué actitud tienes. Y sí, el tema género para mí es como el tema moral. Yo lo comentábamos antes, que la moral juega un papel en las elecciones, ¿no? Hay gente que dice, bueno, si yo no veo moralidad suficiente en ese candidato, no le voto. Y la moral es un aspecto que quizás nosotros como sociedad no tenemos tan en consideración como influyente, pero en Estados Unidos es muy influyente. Y hay gente, hay votantes que el factor moral está haciendo votar a Hillary, pero para no votar a Trump, ¿no?
cuando eso tenían que tener cuidado, porque una de las discusiones fuertes en la campaña demócrata al principio fue cómo gestionar a Bill Clinton. Claro, él lo que dices es increíble. Él llega a un sitio y lo tienen como un auténtico, un semidios de la política estadounidense, incluso gente que no es demócrata. Tiene unos niveles de aprobación, etc. Entonces, eso es un capital político brutal, que se lo digan a Obama en 2012, ¿no? Bill acabó sin voz en las elecciones porque era un asset brutal. Pero claro, al principio de la campaña decir, bueno, ¿cómo usamos a Bill? Porque, claro, Bill también es el Bill de Levinsky. Bill también es el Bill de... Me puede jugar en contra, o sea, decir, bueno, Trump llevó a las mujeres con las que supuestamente él se había acostado, que le acusaban de haberlo hecho, etcétera, al tercer debate, o sea, además del hermano de Obama, una cosa como muy exótica, que no entendemos muy bien exactamente qué pintaba allí y todo, pero bueno. Entonces, el tema mujer, el tema moral es súper interesante porque al principio parecía que iba a jugar un rol y lo ha jugado, pero no estoy yo tan seguro que sea por la gestión propia, sino por la gestión ajena negligente del tema. No sé, en fin, no sé si José Luis quiere empezar con las preguntas o seguimos, porque yo tengo cuerda. El tema debe ser interesantísimo y creo que me lo han puesto muy difícil, pero voy a intentar gestionar las preguntas, ¿vale? No las voy a hacer literalmente, porque muchas están relacionadas, las voy a ir integrando, ¿no? Es decir, hay unas primeras preguntas respecto del candidato demócrata, las voy a ordenar, es decir, un poco primero la llegada de los candidatos. Es decir, hay dos preguntas. Es decir, ¿por qué Sanders no ha sido el candidato demócrata? ¿Qué motivos? ¿Y hubiera sido posible? ¿Y hubieran sido los resultados diferentes de haber sido el candidato? Sanders, ¿por qué no? ¿Hubiera sido posible? ¿Quién contesta? ¿Un demócrata convencido? ¿Tú eres demócrata convencido? Parece ser. Sí. Mira, yo creo que no ha salido, yo creo que en parte porque es no es del partido, o sea, es un outsider, es como Trump. En el caso de Trump lo sorprendente es que haya salido como candidato, pero aquí el Partido Demócrata se ha mostrado de alguna manera más unido que el Partido Republicano. Yo creo que esa división dentro del Partido Republicano, esos 17 candidatos, ha favorecido de alguna manera el hecho de que Trump haya sido elegido. En el caso del Partido Demócrata, Bernie Sanders se lo ha puesto muy difícil. También es verdad que incluso Bernie Sanders decía que su objetivo no era ser presidente, sino de alguna manera influir en la agenda demócrata futura. Y yo creo que en el momento en el que él renunció a seguir, es verdad que los números le favorecían a Hillary Clinton, lo hizo, pero teniendo un sitio en el estrado en el momento de la convención demócrata. Y ahí es donde vemos que Hillary Clinton tuvo que ir más hacia la izquierda y entonces ahí Bernie Sanders de alguna manera consiguió lo que quería, era que el Partido Demócrata se fuera más hacia la izquierda, y yo creo que eso sí que lo consiguió. Y el hecho de eso, de que el Partido Demócrata se ha mostrado muchísimo más unido que el Partido Republicano, ha favorecido. Seguramente si Bernie Sanders hubiera sido candidato, que en algún momento también se pudo barajar, la carrera hubiera sido ahora interesantísima. Y yo creo que ahí, por ejemplo, ahora mismo el gran problema, y con todas las encuestas y tal, el gran problema que hay es la gran cantidad de indecisos. Pero con Bernie Sanders yo creo que ese número de indecisos hubiera sido muchísimo más reducido y ahí sí que hubiera sido yo no sé si más claramente Sanders hubiera ganado, porque yo creo que la sensación es que en Estados Unidos se necesita un cambio. La gente quiere un cambio y de alguna manera Trump se presenta como ese cambio y Hillary Clinton sigue siendo más de lo mismo, es parte del sistema, es lo antiguo, es lo corrupto. Intenta mostrarse como ese agente de cambio y no lo consigue. Y es precisamente ahí donde no consigue esos 50 puntos de ventaja, ¿no? Entonces yo creo que ahí Bernie Sanders hubiera sido ese agente de cambio y quizás podría haber ganado. Sí, yo coincido bastante. Quiero decir que Sanders
no solo es un outsider, sino que es que el establishment estaba en contra de que Sanders no se presentara, se puede presentar, pero sí que saliera, ¿no? Hombre, mira, una cuestión muy clara, los superdelegados. Los superdelegados es una cosa que tiene el Partido Demócrata, un poco demócrata, muy del Partido Demócrata, poco demócrata, que son básicamente delegados que pueden votar en la convención libremente. Son muchos. Y desde un principio eran partidarios de Hillary. Es decir, Sanders tenía muy difícil salir en la convención demócrata, ¿no? Y luego, claro, ¿por qué no salió? Yo creo que no salió por esto. ¿Hubiera sido distinto? Pues yo creo que sí la campaña, no los resultados. ¿Por qué? Porque es verdad que hay muchos indecisos que hoy dirían, es que yo votar a Hillary. Pero también es verdad que no les gusta Hillary, vamos, y no le van a ir a votar. Pero también Sanders podría movilizar a gente que ahora se va a abstener. Es decir, a lo mejor pierde votos por el centro, pero gana voto joven, gana voto socialdemócrata, lo pongo entre comillas porque se puede decir aquí, pero en Washington no puede decir socialdemócrata, se apagan las luces. Bueno, él se ha tildado de socialista demócrata, aunque dice que prefiere que le llamen progresista. Sí, bueno, eso es, sí, aquí también suele pasar. Y luego lo que comentabas, es decir, bueno, claro, es que esto ha sido muy distinta a las primarias en el Partido Republicano, 17 candidatos, es una barbaridad. Y luego también el factor prensa, que el factor medios de comunicación es fundamental en esta. Los medios de comunicación están de vuelta, es decir, los grandes partidos, las grandes cadenas, CNN, NBC, New York Times, Wall Street Journal, en fin, todos. Están de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que están de vuelta a ser influyentes en la campaña. Es decir, no hubiera salido jamás en las primarias Trump sin el apoyo de Zucker, que es el presidente de la CNN y que era el presidente de la NBC cuando él tenía el programa famoso El Aprendiz, etc. Y otro factor que también yo creo que ha marcado por qué ha salido ha sido el factor destructivo del Tea Party. El Tea Party favoreció que las cámaras en 2010 fueran, pero también desestructuró mucho, sacudió mucho al Partido Republicano y todavía digamos que no ha posado, yo creo. Seguimos, hay muchas preguntas, así que ya sé que es difícil, pero a lo mejor os pido un poco de todo, ¿vale? Hay bastantes preguntas, tres concretamente alrededor de Hillary, de Hillary Clinton. Una pregunta dice, bueno, si es una candidata amortizada, ¿por qué la han elegido, no? También hay otra que dice que tampoco le ha quedado muy claro, es decir, ¿por qué no es la candidata adecuada del Partido Demócrata en este momento? Y también dice, bueno, si le ha beneficiado o no el haber estado casada con Bill Clinton. Es decir, si ese activo que es decir, le ha beneficiado, ha sido neutro, le ha ayudado. Luego hay otra sobre la propia Hillary, pero luego os la hago. Yo, sobre la persona adecuada, no es la persona adecuada hoy, porque yo creo que se necesita, por lo que he contado de la desafección de los americanos, por esa clase media trabajadora, por los millennials, por los jóvenes, se necesitaría un candidato con esperanza y con visión. Y Hillary Clinton no lo es una candidata de otro sistema, es más de lo mismo. Se le asocia con corrupción. Él con su marido y la Fundación Clinton son unas máquinas de hacer dinero, sus conexiones con Wall Street. Entonces, se necesita un cambio y más dentro del Partido Demócrata. Entonces, no es la candidata adecuada. Está muy preparada, pero yo creo que no para este momento. Y quizás en el 2008 tampoco lo era. Hubiera sido la candidata ideal a lo mejor hace 12 años. Pero yo creo que ahora no es su momento, pero porque las sociedades y en el mundo en el que estamos ahora, lo que comentaba antes, estos populismos que están saliendo por aquí en Europa, en Estados Unidos, esos movimientos antiglobalización, esos perdedores de la globalización que ahora mismo están reclamando de alguna manera ser compensados, están cansados del sistema, de cómo funcionan las cosas, el no tener una voz que se les oiga. Hillary Clinton yo creo que no es en ese sentido la más adecuada. Bueno, volviendo al tema Hillary, no está yo he dicho que estaba amortizada,
como candidata, o sea, bueno, como político para ser, pensando en ser presidenta. ¿Por qué no es la, ¿por qué no es la candidata ideal? Pues es un poco lo que ha dicho Carlota. Yo agregaría, por cierto, es el cumpleaños de Hillary Clinton hoy. Aprovecho para felicitarla. Yo creo que no es la candidata ideal, pero no por la misma razón que expresas tú. Tú dices, bueno, es que es más de lo mismo. Si es más de lo mismo de los últimos 8 años, yo quiero más de eso. Es decir, aquí rompo una lanza en favor del legado de Obama. A mí me gustaría tener 70 meses consecutivos de crecimiento, que es lo que tiene. A mí me gustaría, si no lo tuviéramos nosotros, una presidenta que opta por continuar con el crecimiento de un estado de bienestar. Entonces, yo entiendo lo que quieres decir con más de lo mismo, es decir, más establishment, más vieja guardia, más candidatos al uso, nadie que remodele, es que al final voy a parecer conservador, pero quiero decir, bueno, la ala conservadora, ¿no?, del Partido Demócrata, pero es que igual lo que toca ahora es consolidar el legado de Obama, y yo prefiero una candidata que consolide eso que no alguien que a lo mejor se tire a la piscina. Hombre, la candidata ideal, pues Michelle Obama. Pues sí, estamos todos fascinados con ella. Indudablemente la candidata ideal es Michelle Obama. Lo que pasa es que Michelle Obama es la primera dama y la primera dama no puede suceder a su marido en el cargo ni en la presidencia porque sería un auténtico, bueno, en fin, no sé, se levantarían los Founding Fathers y les daría un jamacuco a la cabeza viendo que casi tienen una monarquía, ¿no?, en lo que se supone que tendría que ser una alternancia, etcétera. De hecho, hay una pregunta, dice, ¿será Michelle Obama algún día candidata a la presidenta? Pues no se sabe, pero desde luego los últimos discursos que ha hecho, pues todo el mundo está fascinado con Michelle Obama y yo creo que tiene precisamente lo que no tiene Hillary Clinton. Eso es. 50 años. Es decir, bueno, Hillary Clinton lo que no tiene es tiempo. Quiero decir, va a ser la segunda presidenta. Yo ya doy por hecho que va a ser presidenta. Y creo que la discusión queda en cómo quede el Senado. Si esos 54 escaños son 100 escaños, 54 ahora mismo son republicanos. Si los demócratas consiguen arañar 5 escaños y conseguir una mayoría legislativa que no bloquee la acción de gobierno de ella, pero lo demás. Pero yo creo que ella tiene un recorrido político clarísimo, clarísimo. En el Senado seguro. Y si ella quiere, que no lo sé, pero vamos. Avanzamos. Seguimos con Hillary. Dice, si hubiera ganado las primarias de 2008, ¿creéis, y esto sí que es un sí o no, es decir, ¿creéis que habría ganado las elecciones en 2008? ¿Con McCain? Pues yo creo que sí. Sí, yo creo que yo creo que ahí es más claro, ¿no? También es un candidato muy establishment. Sí, jugarían al mismo juego con las mismas normas. Sí, también a McCain también se le, en ese momento, pues la edad no era muy mayor y tal, y yo creo que aquí yo creo que sí, Hillary Clinton hubiera ganado. Sí, sí, yo también creo que jugarían el mismo, el tema de edad. Porque ella, de hecho, será la segunda presidenta de mayor edad en la historia de Estados Unidos, después de Reagan. ¿Y cuál y cómo debería ser el candidato demócrata para haber sacado esos 50 puntos? A lo mejor, quién, es más difícil de decir el nombre, pero ¿cómo debería haber sido ese candidato demócrata que sacara esos 50 puntos? Aparte de Bill Clinton o de Barack Obama, claro. Yo creo que tendría que haber sido alguien que hubiera transmitido un mensaje más optimista. Yo creo que algo que caracteriza esta campaña y precampaña, sobre todo por parte de Trump, esos mensajes tan negativos sobre todo lo que está pasando en el mundo, sobre el desastre de Estados Unidos, esto se va al declive. Es decir, yo creo que ahí sí hubiera sido positivo un candidato mucho más positivo y quizás con unas ideas más claras sobre lo que representa, ¿no? Yo creo que también unas carencias de Clinton es que tampoco se sabe muy bien qué representa. Pues eso, primero dice que está en contra de un salario mínimo de $15 la hora. Luego dice que sí cuando se enfrenta con Bernie Sanders. Primero sí al libre comercio, al Tratado Transpacífico. No, ahora lo vamos a mirar otra vez. Entonces, todos estos vaivenes también dan una sensación de que ¿qué está representando Hillary Clinton? ¿A quién quiere representar? ¿No? Entonces, alguien con una idea mucho más clara de lo que quiere representar y sobre todo con un mensaje positivo.
Yo creo que el factor edad, de nuevo, cuenta en su contra. Es decir, si nos fijamos en las primarias, estamos hablando de candidatos de bastante edad, todos. O sea, yo creo que el candidato ideal dentro del Partido Demócrata hubiera sido alguien mucho más joven y que tenga capacidad de conectar con una opción de cambio. El problema es si hay ese candidato en el Partido Demócrata. ¿Hay alguna pregunta? Por cambiar también de partido, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué ha dado más miedo durante el debate del Partido Republicano un inconsciente como Trump, sin propuestas claras, que un fanático conservador como Ted Cruz, tan militarista y contrario al sistema público? Es decir, quizás unas palabras respecto de los candidatos. Bueno, sí, yo creo que Ted Cruz no es un candidato contrario al sistema público, es un candidato, pues, como buen republicano, que le gustaría limitar el gobierno federal, la capacidad del gobierno federal, los presupuestos federales y tal. Bueno, no es lo mismo que un candidato antipúblico, ¿no? Pero yo creo que Ted Cruz representa a una ala del Partido Republicano que es fuerte, que todavía es fuerte, y no da miedo porque realmente conecta muy bien con una parte de la población y una parte del pensar de la población estadounidense. Y Trump, en fin, o sea, es verdad lo que decíamos antes, ¿no? Hillary tiene 30 años de bagaje político y muchos muertos en el armario, claro. Llega un momento que después de 30 años, pues te rinden cuentas, ¿no? Hay que rendir cuentas y Ted Cruz eso pues no lo tiene. Pero yo creo que un candidato fanático, bueno, no sé si es un candidato fanático, pero yo creo que Trump sí tiene muertos en el armario y ningún año en política. Entonces, claro, es que la comparación no es ni siquiera factible. No sé, bueno, yo pues sí, conservador, más hacia la derecha que muchos de los otros candidatos, pero el Partido Republicano desde que ganó Barack Obama y también después de las elecciones del 2012, está en un que no sé qué hacer y hacia dónde voy. Es decir, por un lado, no sabe si ha perdido las elecciones porque no está siendo lo suficientemente conservador como se podría esperar de un partido republicano, o bien ha perdido las elecciones, ha ido perdiendo porque no se está adaptando a la nueva realidad de lo que es de verdad Estados Unidos, con esas crecientes minorías, creciente voto hispano y tal. Entonces, yo creo que en el Partido Republicano llevan años debatiéndose en hacia dónde vamos, hacia allá o hacia allá, ¿no? Entonces, yo creo que Ted Cruz representa una parte, pero una parte importante, pero yo creo que cada vez menos importante, ¿no? Porque dentro del Partido Republicano no sabe muy bien hacia dónde ir, más hacia el centro, más hacia la derecha. Yo solamente por un apunte, totalmente de acuerdo, incluso las dos. O sea, el Partido Republicano no sabe muy bien si ser más republicano, más conservador, o ser más fiel a la esencia de lo que Estados Unidos se está convirtiendo, o las dos, porque una pregunta que es un temazo de conversación, que es ¿por qué los votantes, por ejemplo, que ganan la ciudadanía y que en su lugar de origen, vamos a poner votantes latinoamericanos, que en su lugar de origen son conservadores, religiosos, imagínate, emigran a Estados Unidos, obtienen la ciudadanía, van a votar y votan al Partido Demócrata? El Partido Republicano a lo mejor tiene que ser más conservador y más consciente de la naturaleza cambiante. Menos los inmigrantes cubanos, que eso sí que es... Bueno, pero ya incluso las generaciones últimas de votantes cubanos están cambiando. Ya, bueno, Florida esta tarde está todavía, ni siquiera ya está en rojo clarito, ya está en gris. O sea, que es posible que incluso gane en Florida. Con lo cual ya... Bueno. Avanzamos un poco. Hay dos preguntas respecto de quién manda en Estados Unidos. ¿Son los poderes ocultos los que ponen a los candidatos? Y hay otra, es decir, más concreto ya, decir estos poderes, ¿qué rol han jugado los medios de comunicación en la campaña de Hillary y de Sanders? Es decir, el papel de los medios de comunicación. Antes mencionabais también la cantidad de dinero que se gastan, lo importante que es tener un presupuesto para hacerlo. Es decir, bueno, ¿cómo juegan los intereses económicos, mediáticos en la elección de los candidatos? Bueno, el tiempo es muy importante y os voy a pedir brevedad, porque me quedan muchísimas preguntas y hay que...
¿Qué papel juega la abstención en el resultado electoral? De hecho, Elizabeth, una de nuestras intervinientes, dice, oye, espero que la gente vote mucho. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué papel juega la abstención? En estas elecciones, entiendo, en particular. Pues yo creo que esto es esa abstención o esos indecisos son los que hacen que salten las dudas, ¿no?, ante todas estas encuestas, ¿no?, que por ejemplo ahora pues dan cierta ventaja a Hillary Clinton. Yo creo que Donald Trump, por su parte, tiene asegurada cierta base conservadora, un voto. Yo creo que ha bajado al 35% después de esos vídeos, pero ha vuelto a subir ese 41-42% que yo creo que se va a mantener. Es esa base conservadora que no quiere oír hablar de Clinton, ni de Bill, ni de Hillary, ni de Obama, y que tiene clarísimo que va a votar por Trump o en contra del Partido Demócrata. Y en el caso del Partido Demócrata, yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Quién está apoyando a Hillary Clinton? Los millennials, por ejemplo, hay un porcentaje muy pequeñito, de un 20%, que se pueden considerar conservadores, y entre ellos un 41% es voto no blanco. O sea, desde luego a Trump no van a votar, pero es que tampoco está seguro si van a votar a Hillary Clinton. Esta vez, por primera vez, estamos viendo, por ejemplo, unos porcentajes muy elevados de apoyo y de intención de voto al Partido Libertario y al Partido de los Verdes, que son los otros dos partidos, y están arrancando bastantes votos, ¿no? Entonces, es importante esa participación y esa movilización, y precisamente es Hillary Clinton la que está en el Partido Demócrata, ¿no?, intentando que la gente participe. Sí, yo creo que, muy breve, yo creo que el argumento, o sea, la próxima semana, porque queda una semana, la próxima semana es clave que la campaña de Hillary haga más argumentos de aquí, señores, solo hay dos posibles, y si ustedes no me votan, va a salir él. Eso es fundamental. Y ahora tiene que haber más Bernie en la pantalla, en la campaña, y más Michelle. Sí. Es fundamental. Bueno, hay unas cuantas preguntas sobre política exterior, todas ellas incógnitas sobre Donald Trump. ¿Cuál sería el futuro de la OTAN? ¿Qué medidas tomaría contra el Estado Islámico? ¿Cuál sería el escenario de las relaciones Estados Unidos-Rusia después de estas valoraciones tan positivas de Putin? Podéis repartir, uno cada uno. Venga, a ver, escoge. Elige tú. Con el tema de OTAN, bueno, pues hemos oído a Trump hablar de la OTAN, que está obsoleta, que... A ver, para él la OTAN es un juego de intereses, o sea, no cree en esas alianzas permanentes, y ahí pues todos tienen que hacerse cargo un poco de esa seguridad. Desde aquí pensamos que hay un check and balance, que el presidente de Estados Unidos no tiene mano libre para hacer lo que le dé la gana, y que incluso si fuera presidente no va a sacar Donald Trump a Estados Unidos de la OTAN. Yo tampoco lo creo. De todas formas, imaginamos a Trump como presidente de Estados Unidos, imaginamos, por ejemplo, a los países europeos diciendo, pues sí, nosotros nos vamos a hacer cargo de la defensa, vamos a poner más dinero en OTAN. Entonces, eso como casa con ese American First de Donald Trump. Él es aislacionista, él solo va por los intereses de Estados Unidos. Entonces, no creo que se salga de Estados Unidos, se salga de la OTAN, pero desde luego, o según dice él, ese American First, pues tampoco va a prestar mucha atención por lo que esté pasando más allá. Como había tres, yo elijo el otro, y te dejo Rusia para ti. Estado Islámico. Yo creo que la política exterior de Estados Unidos, y en concreto la política de seguridad nacional, es muy difícil de parar. Es un buque que va despacio, pero que tiene una inercia brutal. Es decir, por mucho que Donald Trump mañana sea presidente, no es tan fácil como decir, bueno, ya no hacemos nada o lanzamos una ofensiva brutal. Es decir, es mucho más complejo que todo eso, y no podría pasar un gran cambio. Al menos lo que sí yo creo que va a pasar es que si es elegida ella, vamos a volver a los parámetros de intervencionismo de la era Clinton, pero de Bill. Es decir, yo creo que va a ser una intervención más intervencionista, pero una intervención muy selectiva, muy cuidada con el interés nacional norteamericano, seguro. Y seguramente respecto al Estado Islámico, concretando, yo creo que seguiría lo mismo, porque además al Estado Islámico yo creo que le quedan unas 3 semanas aproximadamente, lo que se tarda en llegar de Mosul a Raqqa, 4 semanas. Claro, lo interesante es que aparte de eso hay
otros problemas en Oriente Medio, sí. que es el que hay que tener un cuadro general de lo que está pasando, no solo de ISIS. De Putin, pues se supone que se admiran mutuamente, entonces se puede esperar unas relaciones bastante cordiales. Pase lo que pase, yo creo que de todas formas, si saliera Hillary Clinton, tampoco está el interés de Estados Unidos en poner al enemigo como enemigo número uno a Rusia. Estados Unidos y Rusia tienen muchos intereses en común, empezando por Siria, por el ISIS, por la lucha contra el yihadismo, es decir, es toda la estabilidad, es decir, no Estados Unidos, esté quien esté, o sea, necesita conversar y dialogar con Rusia, con la Rusia de Vladimir Putin. Preguntas de cómo afecta al país que la presidencia americana haya sido demócrata durante tanto tiempo y cuál es el legado que deja Obama dentro de la agenda del mandato del nuevo presidente. Pues, a ver, yo creo que el legado de un presidente, al final quien lo decide es su sucesor. Por ejemplo, si ahora está el acuerdo con Irán o los tratados de libre comercio, si el siguiente presidente le da toda la vuelta a lo que ha hecho, no se va a quedar, no va a haber legado. Yo creo que quizás tú eres más positivo en el legado de Obama, yo a lo mejor algo más crítica, sobre todo en temas de política internacional, pero hablando con una norteamericana que vive en Madrid, yo le pregunté, ¿qué es lo que vas a echar más de menos de Barack Obama? Y me dijo, ser una extranjera, o sea, ser una americana fuera de Estados Unidos y sentirme orgullosa de mi presidente. Yo creo que ese es el mayor legado que puede dejar, sobre todo para los propios americanos que están fuera, ¿no? Sentirse orgullosos de ese presidente que tienen. Con un presidente como Trump o como Hillary Clinton, yo creo que ahí... Yo creo que el legado de Obama, en realidad, el gran legado de Obama es doméstico. El tema de energía, que decías antes. Yo creo que las reformas energéticas, las reformas del sistema fiscal, las reformas económicas, el paquete de reformas económicas, que no se ha visto una cosa igual desde probablemente la Gran Depresión, pero sobre todo, por ejemplo, el tema de energía, el tema de reforma sanitaria. Es decir, yo creo que el legado de Obama es algo que ahora no estamos siendo justos porque quizás le juzgamos por lo que nosotros como protagonistas de la historia esperábamos de él. Seguramente quienes le juzguen sin haber sido protagonistas de este tiempo, yo creo que le darán una valoración muy positiva, sobre todo en lo doméstico, sí. Aunque también en política exterior ha tenido muchas sombras, pero bueno, ahí está Irán, ahí está Cuba... Y energético, yo creo que hay que subrayar el hecho de que hoy en día Estados Unidos es prácticamente independiente en cuanto a fuentes de energía, ¿no? Y eso le quita mucho de esos... de acusar a Estados Unidos porque está en Oriente Medio. Oriente Medio ya no necesita ir a Oriente Medio ni coger en torno al 65%. Ni el petróleo de nadie, o sea, menos. No se le puede acusar, ¿no?, de alguna manera de ese... Y eso es fundamental para Estados Unidos. Hay dos preguntas respecto del apoyo a Trump. Es decir, ¿cómo es posible que le apoye la clase obrera, fundamentalmente blanca, a alguien que apoya los beneficios fiscales a las rentas más altas, a las grandes empresas, que es multimillonario? ¿Y qué opináis sobre que los medios de comunicación apunten a la clase trabajadora blanca como votantes de Trump y que la clase alta no lo sea por una moral más elevada? No sé si la clase alta tiene una moral más elevada que la clase baja, pero yo creo que por primera vez en Estados Unidos se da un fenómeno y es que la gente blanca de clase media en entornos rurales o semiurbanos o cosurbanos se siente relegada. Y es por eso que votan a Trump. Se siente que el americano medio blanco por primera vez se siente que no es centro de atención, que es un leftover, sí, ¿no? Como una cosa que ya no despierta interés, etcétera, y eso le hace sentir en su propio país que el lema es clarísimo, Make America Great Again, pero esa América que él tiene en mente, no la América diversa, etcétera, etcétera, sino entonces, que es básicamente decir a la gente blanca volvéis a estar en el centro, sois el objetivo de este país, sois el corazón de este país, ¿no? Y eso pues no lo perciben desde el ámbito demócrata, ¿no? Trump ha dicho esta mayoría invisible está de vuelta. Esta mayoría invisible es... Trump les ha dicho directamente, yo os estoy dando, yo os represento a vosotros, yo os doy voz
frente al sistema, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que ya va a ser la última, bueno, adelanto la que iba a ser la última, pero dice, es la peor pareja de candidatos que ha habido en Estados Unidos. ¿Será posible una repetición de las elecciones como en España? No. No creemos. No creo ni que sea la peor pareja de candidatos. Ha habido de todo literalmente. Y yo creo que no se pueden repetir las elecciones. Tiene que haber un candidato que gana. Eso es Y ya va un poco la última pregunta, ¿no? Es decir, que va sobre la política de los candidatos, ¿no? Es decir, ¿cómo han cambiado los temas en esta campaña respecto de los que hubo en otras? Es decir, cambios, es decir, ¿por qué no entra? Dice, bueno, porque concretamente el cambio climático no entra nunca, ¿no? Pero Planned Parenthood ha entrado nuevo, es decir, aparecen temas nuevos. Y los debates presidenciales, es decir, han sido debates sobre política, han sido debates, es decir, ¿qué temas han aparecido nuevos, han existido? Porque una de las críticas es que siempre hablamos de los candidatos, ¿no? Pero es decir, de las políticas de los candidatos y de lo que van a hacer, ¿no? Y con esto ya terminaremos. Bueno, en el tema de los debates, si los habéis seguido, yo creo que ha habido una evolución, ¿o no? Ese primer debate en el que Hillary Clinton se mostró bastante más sólida que él, más ofensiva. Ahí Donald Trump perdió bastantes puntos. No vimos mucha política, vimos mucho enfrentamiento, pero luego en el segundo y en el tercero, ahí Donald Trump yo creo que ha mejorado. Lo que pasa es que el primero no perdió los nervios, ¿no? Ese temperamento. Y en el último yo creo que es en el que se ha visto algo más de política. Lo que pasa es que tal y como, estas dos figuras, al final lo que se esperaba en los debates era debates duros, sucios, personales, y al final es lo que hemos visto. Hemos visto muy poco de política, yo creo que el único un poco en el último, ¿no? Y lo que sí que hemos visto es esos temas donde los americanos están más polarizados, todavía más. Hemos visto en el último, sobre todo, el tema del aborto, el tema de las armas, luego, por supuesto, el tema económico, ¿no? Que viendo ese gran trabajo de Barack Obama a nivel económico, a nivel doméstico, con esas buenas cifras macroeconómicas, pues la economía no tenía por qué haber sido un tema tan relevante. Sin embargo, Donald Trump le ha dado la vuelta y en la economía, al final, esa clase media blanca, trabajadora, esa desigualdad, ese estancamiento de los salarios, yo creo que ha copado, ¿no? bastante el tema de los debates. De hecho que esos datos macroeconómicos todavía no se hayan transformado en microeconómicos, claro, es decir, que la clase media no se vea, por ejemplo, valorizada, o que no tenga un salario justo, suficiente, es decir, que haya gente, lo que dice Hillary muchas veces, ¿no? Que haya gente que trabaja full time y aún así esté en la pobreza. Eso no puede ser, ¿no? Ese es uno de los logos en los leitmotiv. Yo creo que en el debate presidencial un problema que ha habido es que si uno ve solo 25 o 35 minutos del debate, se habla de política. Y bueno, puedes tener una opción o la otra, en fin. El problema es que los debates luego automáticamente eran 90 minutos y automáticamente elevaban el nivel de agresividad, etcétera, hasta el punto de que él, por ejemplo, decía disgusting woman, ¿no? Es algo que es inaudito, ¿no? Que un candidato le diga a otro que mujer más asquerosa, ¿no? O bueno, una traducción libre que hago yo, pero bueno, parecido será. O te voy a meter en la cárcel y eso cosas es, voy a nombrar un fiscal especial como si el presidente nombrara fiscales especiales, o incluso peor todavía, yo creo que es un tema nuevo. Y es que por primera vez un candidato también pone en tela de juicio, aunque esto el Partido Republicano ya lo ha utilizado como estrategia, es decir, hay ya estados en los que el Partido Republicano repetidamente hablaba de que se está manipulando el sistema, o sea que Trump no se lo ha inventado, pero sí que ha dicho que bueno, que ya veremos, ¿no? Que ya se acepta, que esto es como dar un bofetón al ciudadano que está escuchando, es como decirle pues que no crees en la bandera, en el himno, no creo en el sistema, ya veremos si es que el sistema no está manipulado. Eso es una cosa que yo creo que ha sido bastante sorprendente, ¿no? Y luego también, hablando de todos políticas, bueno, están los debates, ¿no? Pero luego están los programas de los propios candidatos. Hillary Clinton, como la primera de la clase, tiene unos programas totalmente desagregados, lo puedes ver todo. En el caso de Donald Trump suele ser bastante más complicado. Nosotros, en temas de política exterior, en muchos asuntos, tratamos de extraer cuál va a ser su política, porque realmente
realmente hay muchas cosas en las que no tiene ninguna idea clara. En el caso del cambio climático, pues hay que buscar esos tweets de hace unos años que decía, esto del cambio climático, esto es un engaño, esto nos han engañado. Por eso decimos que Donald Trump no cree en el cambio climático, pero no es que esté en su programa, sino simplemente porque no lo... Y tampoco se ha molestado, y él de alguna manera está un poco orgulloso de hacer las cosas a su manera, no como está establecido y como sistema ha dicho. Yo no me preparo los debates, yo mi programa ya tal, entonces él ha ido un poco en contra de todo eso, ¿no? Muchas gracias, Carlota, muchas gracias, Íñigo, gracias, Katia, Lucía, Elizabeth, Giselle. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, es decir, seguramente será el Deustoforum, por lo menos de los últimos tiempos, que más preguntas ha generado, lo cual quiere decir que por lo menos el tema era de interés general. Muchas gracias a todos.